Bueno, ustedes lo conocen, es el político, empresario Alberto Franceschi, que ha estado varias veces con nosotros y muchas veces nos han pedido, bueno, pero ¿por qué no vuelve? Ustedes ya llevan casi más de 2 meses que no hablan, es que están peleados, es que no estás con la campaña de Franceschi. No sabía ni siquiera que tenía una campaña Franceschi. Yo tampoco. Están postulando para la presidencia y todo. No puede ser postulado porque yo, si soy presidente, seré de facto. Ah, caramba. No, facto no, por favor. Suficiente con lo que tenemos. Facto, de hecho. Bueno, cuéntame. No sí, cantidad. Una de las cosas que tú dices que se necesita, no sé por qué llamas golpe, porque eso no sería un golpe. Un golpe es cuando tú tumbas un gobierno, ¿no?, que es ilegítimo, un gobierno que viola la Constitución. Pero en el caso, perdón, que es legítimo. Pero en el caso de Maduro, es un gobierno ilegítimo y ha violado 800 veces la Constitución. Sería restituir la Constitución, al revés. No se trata de restitución, porque eso es una porquería, la Constitución chavista. Sería más bien ir a un proceso de reestructuración del Estado venezolano, que puede, por ejemplo, tener su nueva Carta Magna en la Constitución del 61 mientras se discute una mejor. ¿Y no te sirve la del 61 entonces tampoco? La del 61 puede servir, pero habría que ver, hay que, digamos, ayornarla, ¿cómo se llama? Actualizarla. Bueno, sería parte de la tradición venezolana que cuando cambia un grupo en el poder, lo primero que hace es una constitución. Así es, 27 llevamos ya. Mira, estoy leyendo un rumor que hay en España y que tiene que ver indirectamente con Venezuela, que lo está sacando por las redes un economista, Roberto Centeno, que fue director de CAMSA. Yo lo conozco, es amigo mío, el viejo Centeno. Ok, él asegura que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, tiene sobre la mesa para firmarla la orden de búsqueda y captura emitida por la DEA contra el expresidente español José Zapatero y el actual vicepresidente Pablo Iglesias Turrión. ¿Hasta qué punto tienes tú la misma información por parte de William Barr o alguna de las autoridades o periódicos serios de los Estados Unidos? No, información no tengo, solo el deseo de que fuese cierto lo que dice el amigo economista. ¿Cómo que se llama? Me dijiste. Dios mío. El economista Roberto Centeno. Robert, él tiene una particularidad, siempre olvido su nombre. Resulta que hicimos una gran amistad porque él era muy amigo de Antonio García Trevijano y varias veces fui con él a varias diligencias a ver gente amiga de Trevijano que me recomendaba para que me oyeran el largo cuento de la tragedia venezolana, y pudimos entonces hacer una relativa amistad. Él es una persona que es un independiente muy ligado al grupo Distrito TV, el Toro TV, que son la gente más crítica al gobierno en las redes sociales. Ahí hay gente de mucho valor, ligada a Vox, muchos de ellos, aunque no Centeno. Entonces, esa es la voz de la propuesta, digamos, más radical de España. Él en particular, Centeno, fue, creo que ligado a la industria petrolera, cuando Franco, y es una persona muy culta, profesor universitario de economía por muchos años, y tiene unas posiciones realmente muy completas sobre la quiebra económica de España, que ya empezó con Rajoy y la remata sencillamente, el gobiernito de Sánchez. Pero en líneas generales, el problema es que la dirigencia mundial actual, en líneas generales, no todos, no está ni remotamente a la altura de la dirigencia de los años 50, 60, 70 y si quiere prolongarlo hasta los 80, en casi ningún país del mundo. Eso es correcto, porque hubo en toda esta etapa histórica de la sobre todo después de la posguerra fría, porque como consecuencia de la Guerra Fría, del reordenamiento de Europa después del Plan Marshall y la relativa estabilidad mundial lograda a partir de los acuerdos de Yalta y Potsdam entre Stalin y Roosevelt, Churchill y luego Truman, que sucedió a Roosevelt muerto, exacto.
pudieron entonces establecer unas reglas de juego y unos modelos políticos que en Europa entera fue el de los estados de partido, basado en la constitución de Weimar, alemana. Y entonces pudieron hacer una escogencia relativamente innovadora para reconstruir Europa. Esa etapa terminó, y más aún cuando se cae la Unión Soviética producto del esfuerzo combinado de las fuerzas intrínsecas de cada uno de esos países. Por ejemplo, en Polonia era una fuerza descomunal sindical de Walesa, inspirado en las tesis de Juan Pablo II. En la propia Rusia, la crisis y hecatombe del Partido Comunista, inspirado en la perestroika y la glasnost, la transparencia de Gorbachev, y eso con una presión de este lado de Occidente por parte de Reagan, que determinó la caída en serie de todos esos gobiernos. A partir de la caída de la Unión Soviética quedó esto como en un tembladeral, y fue la oportunidad en que muchos gobiernos socialdemócratas y de los progres de esa izquierda, digamos, bastante disminuida en su ambición histórica, que había sido leninista, subversiva y terrorista, pero que después de las guerras mundiales y de la propia reconstrucción europea, se conforma con ser un estado de partido parásito de las instituciones de los estados, hacen entonces la diferencia entre aquellas viejas direcciones. Por ejemplo, compara en nosotros el caso de un presidente como Medina, como Pérez Jiménez, como Rómulo, y compáralo con estos bicharracos del chavismo, o el ya Caldera senil, o el propio segundo gobierno de Cap. Son gobiernos que realmente ya se montaron sobre unas instituciones devaluadas de la degeneración política de los estados de partido. Y ese es un fenómeno en toda Europa. En España en particular, una cosa fue el gobierno de Felipe González, por ejemplo, que todavía podía existir cierto vigor en la reconstrucción de la España post-franquista, y este mamarracho de Pablo Iglesias, ligado a la decadencia del Partido Obrero Socialista Español, el PSOE, de Sánchez, ¿no? Imagínate, y Zapatero fue el eje del último de estos gobiernos antes de Sánchez. De manera que no solo en Francia, el gobierno francés con este Macron, acabaron con el gaullismo y con todas las fuerzas que representaban la Quinta República, y lo que queda es la basurita. Se ha salvado un poco la Alemania después de la reunificación, hubo un nuevo vigor de la economía. Pero tú ves incluso en Inglaterra, mira lo que fue ¿cómo se llama? La Thatcher, ¿eh? Compáralo con este jovenzuelo, el despeinado este. Entonces, por eso me reía, porque cada vez que lo digo, no puedo creer que este sea un primer ministro inglés. Ahora, contradictoriamente hay algo que no se puede perder de vista. En Europa Oriental es el fenómeno inverso, Napoleón. Hay gobiernos realmente muy sólidos y muy serios. En particular el gobierno polaco, el gobierno húngaro, los checos, ¿cómo se llama? Esta gente de estas repúblicas que surgieron de Yugoslavia, Croacia, son tipos de una gran eficiencia, Eslovenia también. Entonces, ya va. Bueno, pero espérate, es que ellos vienen de una dictadura terrible. Claro. El mayor fracaso de ideología alguna del siglo XX es justamente como demostración lo que pasó con la desaparición de la Unión Soviética. Pero una cosa, también hay que tener en cuenta que en líneas generales, esa crisis que estamos viviendo nosotros los ciudadanos normales y corrientes, con este cambio que está produciendo la tecnología, las nuevas formas de comunicación y demás, y que han sufrido las ideologías que habían funcionado, yo diría, hasta un poco más de mediados del siglo pasado, esa misma crisis la están sufriendo los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos ya no pueden ser ni como los de antes, ni como son ahora. Tienen que nacer los dirigentes políticos de estas sociedades que están empezando a salir de la crisis. Y yo, como soy optimista, siempre después de grandes crisis, ¿no?, y grandes cambios, el mundo ha salido mejor. Sí, pero te tengo una noticia que complica un poco el análisis. No son las nuevas tecnologías o la segmentación de la información, como dice tu amigo Lara. No, es que se perdieron los grandes valores de
del proceso civilizatorio en Occidente y han surgido nuevos protagonistas que son bagazos de la decadencia de todas esas naciones, nosotros mismos. ¿Tú te imaginas que en el propio país del ejército de Pérez Jiménez sea un bicharraco felón y, digamos, un marxistoide de cuarta categoría, agente directo del castrismo y del lumpenaje ese que se hace dueño del poder para robar masivamente? Es uno y otro ejército, son dos cosas distintas que consiguió, ¿Te sorpresa, refieres al a ministro de la Padrino. Defensa? ¿Te refieres al ministro de la Defensa, Padrino? Sí, que consigue a un baluarte como Padrino del ejército forjador de libertades, de alcahuete de este enano mental de Maduro. O sea, ¿cómo se puede comparar independientemente del régimen político? Ojo, no estoy hablando de los que acompañaron a Medina, que son los mismos que acompañan a Betancur en la transición del 45 y al propio Pérez Jiménez. O los propios militares de Betancur, ¿cómo van a compararse con esta plaga que hay ahorita, chicos? Bueno, pero eso pasa en todo. Puedes comparar, por ejemplo, eso que llaman hip hop, ¿ok? Con el blues, con el bolero, con el vals, para ir más atrás. No, las cosas cambian y la violencia y eso demuestra la violencia. La música demuestra lo que siente la sociedad y la violencia que tiene la sociedad hoy en día, pues se ve en la música y se ve en las películas más taquilleras. Vivimos en una sociedad mucho más violenta que durante la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial, a menos que estuvieras en el frente o vivieras en una de las capitales que bombardeaban o los nazis o sus opositores, pues no sentías más que en todo caso el suministro de los alimentos porque faltaban alimentos, pero no vivías en la violencia que se vive hoy en día dentro de las casas de uno además. Mira, Napoleón, y es no solo interesante el tópico que plantea, eso hace de pilar por una discusión sociológica, etcétera, ¿no? No voy yo a desacreditarte tu punto de vista, lejos de mí esa intención de que eso haya una correlación directa entre la calidad de esa piltrafa musical que es el tal hip hop en su gran mayoría, aunque haya excepciones en algunas de esas piezas, y lo que es la violencia intrínseca de la sociedad y la familia, etcétera. Pero entonces, más que la revolución de las comunicaciones y todas esas cosas, que es lo que se acostumbra a decir, es la pérdida de valores sustanciales de las sociedades. Pero es que eso es más complejo de lo que uno imagina. Por ejemplo, la Alemania culta, llamémoslo. La Alemania culta fue capaz de fabricar el fascismo, chicos, el nazismo, perdón, y el holocausto. Esa misma Alemania, que es un modelo de eficiencia productiva y de apego a valores fundamentales. Alemania, donde es una muy mala palabra estar asociado, qué sé yo, ¿cómo se llama?, al nazismo. Eso está proscrito. La sociedad tuvo que renovarse. Ojo, que Alemania está como una especie de purga histórica de esos, no pecadillos, de esa hecatombe cultural que significó el nazismo. Ahora bien, ¿de dónde viene el marxismo? De Alemania también. Entonces, marxismo y nazismo son parte de la ideología alemana, de lo que fue, digamos, el esplendor de las artes, de las letras en la Alemania de grandes cumbres del pensamiento. En el caso del nazismo se produce porque la Primera Guerra Mundial no terminó. La continuación es la Segunda Guerra Mundial porque los acuerdos fueron todos abiertamente a favor de los vencedores, no hubo ningún diálogo y los alemanes se sintieron pisados y arrechados. No, es que los pisaron, los acuerdos de ¿cómo se llama? Del palacio este chico allí de... Pero es que tú estás hablando de los alemanes. La mayor parte de Europa era nazi. Es más, el rey de Inglaterra, que supuestamente renunció porque era nazi. Sí, le costó el puesto, inventaron que era porque era casado con una divorciada, etcétera. Pero en realidad había una resistencia. O sea, un país que da un Churchill, digamos,
Bueno, es lo opuesto a una tendencia dominante fascista en Inglaterra ni nada por el estilo. O sea, escúchame, hasta el propio fascismo, ¿cómo se llama?, de Franco, que era social católico y de socialismo de derecha, porque en realidad el estatismo de Franco fue un logro importante de una manera distinta de distribución estatal, pero sin nada que ver con el marxismo, todo lo contrario, opuesto al comunismo. Entonces sí había en países europeos algún tipo de reservas para reedificarse sobre las cenizas del nazismo y del fascismo. Pero eso, ¿cómo se llama este programa, chicos? Algo así como filosofando con Napoleón, porque Pero es que arrancas a hablar y no me un poco permite. profundo. Yo no sé si tenga la preparación adecuada. Pero espérate, ya va. A mí me interesa mucho que me hables de cómo fuiste descubriendo a los personajes que hoy defiendes. Porque ya verás, yo te conozco trabajando con Salas Romer, que creo que sigue siendo amigo mutuo, tanto tuyo como mío. Mío por lo menos es, ¿ok? Entonces, y además con esa actitud tuya de creencia absoluta, de lucha, de dar la cara, de decir lo que piensas sin importarte si hieres o no hieres a la persona cuando sientes que la persona está equivocada. Luego gozaba un pullero porque cada vez que yo tenía un programa de 24 horas en la calle, ¿no? Y se necesitaban quien se enfrentara a los masistas o a los adecos, ahí el equipo siempre de primerito en la lista estabas tú, ¿no? En la pelea, En ¿no? la etapa juvenil. Pero te estoy hablando en serio. Y tengo entendido que tú fuiste más joven todavía anarquista, que es peor que ser marxista, es más radical que los marxistas. No era peor, era sencillamente más idiota. Es un Bueno, problema pero de... ¿cómo fuiste cambiando? Ya va. ¿Qué es lo que te cambió? De verdad, esta es una frase de Churchill. Quien no sea socialista a los 20 años es un desalmado. Quien lo siga siendo a los 40 es un imbécil completo. Eso va con el ciclo biológico de la, ¿cómo se llama?, de la vehemencia, de las ganas de cumplir un papel, caramba, generoso respecto a sus semejantes. Yo en realidad sí creí, esta debe ser la vez número 650 que aclaro esto, de que yo fui marxista en mis años mozos, cuando uno es idiota a Pero la hora espérate, yo no te de estoy discutir la explicando, yo idea. no te estoy preguntando, no te estoy preguntando, ¿no? Si eras idiota o no eras idiota. Yo sí creo que creías en lo que estabas haciendo. Por supuesto. Pero siempre hay una Es más, gota. yo puedo defender esa postura, porque a diferencia de lo que la gente cree, Napoleón, no era una adscripción a la estupidez del estalinismo o de la defensa de gobiernos totalitarios o de las marramuchas del castrismo, del guerrillerismo. Yo era de esas tendencias marxistas opuestas en todo y por todo al totalitarismo y, digamos, y proponíamos una democracia de trabajadores, etcétera, y la verdadera dictadura del proletariado, que era el sueño original súper idealista del propio Marx, y que después el leninismo, al rusificar el marxismo, lo hace una lucha violentísima, etcétera, y de la guerra de clase. O sea, pero hay, digamos, un espíritu que continúa en mí toda la vida en las distintas posiciones, que es que yo no me calo, chicos, la sinvergüenzura de los opresores en el poder. Y me tocó en mis años ya maduros y de vejez temprana pelear contra todos mis charracos chavistas a nombre de las ideas que se supone eran salvadoras y no son sino un revestimiento mugriento, el chavismo, el castrismo, el gadaísmo, toda esa guarandinga de la izquierda, de las viejas iniquidades de todos los poseedores del Estado. Si quieres saber mi posición hoy, por ejemplo, es la antípoda, lo opuesto a lo que yo pude creer hace 20 o 30 o 40 años atrás. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar de un tal Javier Milei de Argentina? Ojalá lo pongas. El tipo es muy irreverente, por supuesto, no le estoy poniendo como modelo de equilibrios mediáticos, pero el tipo sostiene una tesis
que en Argentina vale oro. Hay que liquidar el Banco Central para impedir que los parásitos de la clase política vuelvan otra vez a seguir emitiendo moneda para financiarse ellos como clase privilegiada a costa de la miseria colectiva. Eso es algo pertinente porque hubo etapas de la sociedad capitalista, incluyendo la propia Argentina, que llegó a ser una de las primeras 2 o 3 economías más productivas e importantes del mundo, hasta que llegó la plaga, chico, de la intromisión del Estado en la economía privada. Alberdi, creo que se llamaba aquel presidente que hizo oficial estas posiciones políticas, pero envidiable. Argentina rivalizaba con Estados Unidos como el país más atractivo para la economía capitalista, y sin embargo, mira dónde está en el puesto 70 ahorita, 70, después de todas las torres. Bueno, y así podríamos hablar de muchos países donde pasa por el tamiz, pero no quieres. No, yo lo que quisiera es que me respondieras a las preguntas. ¿Cuál? Es que ahora voy a agarrar fama contigo y con la María que no respondo. Yo te respondo, dime qué quieres que te diga. Ajá. La gota que colmó el vaso, por lo cual tú abres los ojos y te das cuenta que una cosa es la teoría y lo que dicen y otra cosa es la práctica. ¿Cuál fue? Por ejemplo, en el caso de Ángela Sago, ella rompe para siempre no solamente con la izquierda, sino con cualquier partido político, ¿no? Cuando la invasión a Checoslovaquia. Dijo, pero ¿cómo? Si nosotros creíamos que el único invasor eran los imperialistas yanquis que invadían, pero si estos son iguales o peores. ¿Okay? ¿Cuál fue la gota tuya? La gota mía es exactamente la misma, que somos de la misma generación. Yo era socializante y llego a Francia y ocurre que estábamos precisamente en la invasión a Checoslovaquia. Y estaba en toda Europa del Este la efervescencia contra el estalinismo. Y yo me hice anti-estalinista de manera natural. Yo soy de aquellos del mayo 68 en Venezuela, contrario a toda la autoridad de la manipulación de la autonomía para beneficiar y robar las arcas universitarias. O sea, esa época, incluso Pekov mismo, su ruptura con el estalinismo oficial para hacer otra forma de marxismo, fue también el caso de Checoslovaquia, que es un libro llamado Checoslovaquia, el socialismo como problema. Entonces, la verificación de que en nuestra generación hubo la dramática constatación de que estábamos del lado de sistemas opresores, sanguinarios, cárcel de pueblos, como era la Unión Soviética, fue efectivamente una ruptura que era un proceso, por cierto, intelectual, porque nadie nos apaleaba a nombre del marxismo. Era un proceso de búsqueda, etcétera, y que llegamos a la conclusión por vía de los libros de que estábamos muy mal parados para defender aquella monstruosidad del socialismo real, como se llamaba. Y ideológicamente, ¿cómo te defines ahora? Qué interesante, chico. ¿De verdad es de tu interés eso? Sí. Yo soy lo que podríamos llamar un liberal clásico, en el sentido, no de liberal de acá bostoniano, que son todos partidarios de toda clase de licencias morales. Yo estoy hablando de el, digamos, más bien conservador, liberal en lo económico, a saber, partidario de la más absoluta libertad de comercio, defensa incondicional de la propiedad privada. Defiendo, aunque no sea un creyente, digamos, de práctica cotidiana, yo defiendo la tradición católica de mi país, defiendo y de la cristiandad de lo hispanista, defiendo propuestas de disminuir drásticamente el Estado y permitir el máximo de libertades con el menor número de condicionantes y de permisologías y todas esas bostas. Defendería, por ejemplo, la existencia de un Estado chiquito, eficiente, con muy poca intromisión en los asuntos civiles que deben quedar en lo económico, digamos, al libre juego de las libertades políticas, de las libertades personales y empresariales. Sería partidario, por ejemplo, de cosas que pueden ser escandalosas hoy, ya las entenderán en Venezuela, de que es que hay que dolarizar la economía y más que dolarizarla, hacer equivalente varias divisas en una especie de moneda que nos permita adoptar el dólar como moneda corriente y al euro también.
y si el peso colombiano fuera sólido, también el peso colombiano, y el gran vacío es decir que los venezolanos ganen y gasten con valores reales y no los valores ficticios de una emisión monetaria inorgánica de una clase política que es parásita y pretenderá seguir por ejemplo, un banco central absolutamente expropiatorio de los ahorros de la gente. Por supuesto, soy pro-yanqui a fondo en esta etapa. Ojalá hubiera sido pro-español de un imperio refloreciente, pero el imperio español lamentablemente es un naufragio histórico y el que queda como adalid o vanguardia de lo que podríamos llamar un imperio de eficiencia, sobresaliente para defender valores de la cristiandad, no es solo los yanquis, sino los yanquis en manos de Trump, que es algo mucho más específico, porque acá en Norteamérica hay las dos grandes tendencias, una destructiva, que es la de Obama, el globalismo y toda esta cosa que representan los demócratas y su lucha de minorías, de irredentismo de todas clases, y otros son los factores conservadores que estarían detrás de Trump. Ya por ahí más o menos puedes ubicarme de que de lo que se trata en Venezuela no es de instalar la piltrafa esa, herencia de la Cuarta República, representada por esa MUD de malandrines, que son los que dirigen supuestamente la oposición venezolana, pero tampoco y menos que menos todo lo que tenga que ver con el chavismo y sus periferias. Entonces la revolución política que yo aspiraría para mi país y la revolución económica significaría por primera vez en décadas hacer de Venezuela una economía de mercado real, sin las taras del estatismo y con una fuerte tendencia a las libertades, al usufructo de libertades políticas. Yo, por ejemplo, no temo decir que aspiraríamos a un gobierno muy fuerte de ley y de orden sin que eso equivalga a una tiranía, porque al propio tiempo propondría las más amplias libertades de información y de circulación de ideas y personas. Es decir, que no haya, porque para acabar con la corrupción, que es nuestro mal histórico, necesitamos la más amplia libertad de información y de opinión para poder juzgar. Necesitaríamos un poder judicial nuevo y distinto. 4 o 5 de todos esos jueces, de cada 3, 4 de cada 5 jueces en Venezuela hay que mandarlos presos, chicos. Eso es una plaga. Ese puño de ladrones que quedaron allí con las carteras de justicia en todo el aparato judicial de Venezuela. Como tú podrás ver, no es, digamos, una propuesta ni reaccionaria ni nada por el estilo, porque se basa en libertades de todo tipo y con un Estado drásticamente reducido, en una economía competitiva asociada, por supuesto, a la prosperidad de esta gente que dirige el llamado mundo libre o el occidente o como quieran llamarlo, pero arraigado también en la cultura católica nuestra. Ok, todo eso suena muy bonito en la práctica, en teoría, pero en la práctica se te congeló. Está más cercano a lo que estás diciendo en este momento, en la práctica. Ya va, es que se cortó un momentico, repítemelo. Que todo eso que estás diciendo suena muy bien, ¿ok? Pero se puede escribir cualquier cosa. De hecho, el propio Fidel Castro dice que la historia lo absolverá, escribió un libro. Y cuanto más se sabe de él, menos posibilidades tiene de ser absuelto de nada. Pero, en fin, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tiene que ver Fidel Castro con lo que te he dicho? Ya va. Que en teoría suena muy bueno, pero en la práctica, ¿cuál es el país que se acerca más a lo que me estabas diciendo? Mira, en este momento hay una enormidad de transformaciones en Polonia, signada por estas cosas que te estoy diciendo. En Hungría también. Trump, ¿te parece poco? El ejemplo de lo que significa la presidencia de Trump, que combate todas estas miserias intelectuales de Estados Unidos. Escúchame, y digamos, la reconstrucción del concepto de nación incluso en Estados Unidos, lo de, por ejemplo, en partidos como Vox en España, que aspira a la reconstrucción del Estado español sobre nuevas bases, sin esos atavismos de los particularismos estos sectarios y malandrines de esas castas allí de vascos y de, ¿cómo se llama?, y catalanes, queriéndose coger la mayoría de la plusvalía que puedan y con el chantaje de los nacionalismos fragmentarios estos. O sea, hay muchos aspectos de muchos.
de Chile hubiera reivindicado la construcción económica del post-Pinochet, pero ya no se puede porque está la loca esa socialista, ¿cómo se llama? La Bachelet, y esos gobiernos acabaron con esa vaina. Acabaron con Chile, chicos, con la conquista de Pinochet. Entonces, bueno, yo no puedo, por supuesto, suscribirte que estoy de acuerdo con las matanchinas que pudo haber hecho Pinochet o que le atribuyen a Pinochet, pero el modelo económico era impecable. Permitió a Chile, chico, convertirse en un país de enormes equilibrios sociales. Y eso hay que estudiarlo. ¿Dónde están los mejores ejemplos? No es para copiárselos, sino para aprender de que nosotros podemos también lograr entre nosotros. Hay gente muy valiosa, chicos. Tú agarras, por ejemplo, un economista como Hugo Farías y vas a encontrar en él la tesis monetaria que yo aspiraría que encarnáramos en un nuevo Estado. Vas a encontrar en gente, los propios de la apertura, gente como Sosa Pietri, digamos, la apertura petrolera, porque hay que redefinir completamente la economía petrolera venezolana. Tienes que irte a un modelo, yo no sé si llamarlo directamente y sin ambaje, volver incluso a las concesiones petroleras. Hay que meterle 200.000 millones de dólares a esa industria para poderla reflotar y ponerla a producir 4 o 5 millones de barriles, Napoleón. Y no hay capitales que no sean los capitales extranjeros. ¿Cómo los vas a traer? ¿Amenazándolos? O tampoco se trata de ir a legislaciones de hace un siglo, pero puede haber regímenes digamos, de gran apertura en el negocio petrolero que sacrifiquen esas cosas que llamaban la soberanía y más bien la hagan instrumental para convencer de que vengan a invertir en una economía que no puede hacerle descansar por vía de impuestos a la población la reconstrucción de esa torta que fue PDVSA del Estado. Eso, sobre todo en esta fase ¿cómo se llama?, de putrefacción a la que le llevó el chavismo. PDVSA está enterrada de por vida. La nueva industria petrolera venezolana o es privada o no podrá hacerse, porque no hay capitales como hacerla, sino con la participación de inversionistas extranjeros, también los nacionales, que era un tonto tabú de por qué no podían haber empresas privadas nacionales. Es el bendito temor de Adeco y Copellano que carajo agarraron la industria petrolera para cogérsela a ellos y generar una renta que significara una aristocracia de partidos. Escuchen que hay demasiadas cosas que a los venezolanos las damos como por naturales y sobreentendidas. Eso no se puede aceptar que vuelva el Estado petrolero venezolano. Eso es una estupidez completa a la hora de evaluar lo que ha sido no solo la experiencia, sino la potencialidad de una industria que si fuera privada, derramara hacia el conjunto de la sociedad muchísimo más ventaja que el estatismo. Fíjate, en lo que me estás diciendo puedo decir, o me acordé que efectivamente la política económica de Pinochet fue un éxito después del segundo año. Al principio, que era diferente a lo que hizo después, fracasó. Y con el cambio, inclusive los siguientes gobiernos, ¿no?, siguieron creciendo Chile gracias a esa política que instauró Pinochet. Y la estaba jalando. Y recuerdo que Carlos Andrés Pérez dijo en su segundo gobierno, solamente 2 personas pueden hacer lo que queremos hacer nosotros. Pinochet con su dictadura y yo por la popularidad y el valor que ustedes me dan con los votos. No pudo. Y eso que tuvo alguno de los jóvenes, fíjate que no gobernó con su generación, al revés, su generación y su partido, Acción Democrática, estuvieron todo el tiempo en contra de él. Y gobernó con jóvenes tan valiosos que ahora están en organismos internacionales. Sí. ¿Y quién lo tumba? No pudo, pero ¿quién lo tumba? Los adecos, para empezar. Y los copellanos. Y toda la mugre de la aristocracia financiera en Venezuela y todos los grandes cacaos de Caracas. Carlos Andrés fue una víctima de la élite venezolana, política y económica. Porque quiso cambiar el país. ¿Cómo podrías hacer tú? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podrías hacer tú para hacer esos cambios? La dictadura no necesariamente con los ribetes de Pinochet, pero tiene que ser un gobierno muy fuerte, que le diga a cada uno de estos supuestos capitotes, mira, cierra la jeta que tú tuviste 21 años aceptando el chavismo. Ahora te cagas que esta vaina sea un régimen de libertades con capacidad para renovar los circuitos de empresas, de intervención del Estado para
¿cómo se llama?, para desarrollar esas libertades. Y en cada aspecto, podríamos hablar ahora, No de lo quiero que seguir hablando significa. de eso, si tú me permites. Yo no quiero seguir hablando de eso, si tú me permites, porque mucha gente va a decir, bueno, pero eso viene después. ¿Cómo salir de esta gente? ¿Qué tiene que hacer Esto sale a tiros, Napoleón. ¿Ah? ¿Qué? Esto sale a tiros. Ok, pero ¿cómo se organizan esos tiros? No te lo diré en un programa. Bueno, pero ¿cómo hacen en otros países? Bueno, es que el caso Venezuela no se ha visto hasta ahora. Se han visto dictaduras de derecha, dictaduras de... Bueno, muy bien, te explico. Yo durante años, ¿está bien? Yo durante años, Napoleón, defendí la tesis de deponer militarmente el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro después. Se proponía, yo hablaba abiertamente, la ruptura militar. Suponía, como supongo, caramba, pero ya agónicamente, que el eje del Estado, siendo la Fuerza Armada, dependía de esa Fuerza Armada que se fracturara y entonces sacar esta mugre y reiniciar un proceso de reconstrucción del Estado. No es, por supuesto, con una elección inmediata para elegir a Caprillito o a Leopoldito, no, un proceso de rehacer el Estado. Eso es una cosa mucho más seria que una aspiración de estos niños tontos de la oligarquía caraqueña. Mira, la vía de la ruptura militar era la obvia. Y ese ejército comprado, manoseado, prostituido por Chávez y ya podrido, gangrenado por Maduro, no dio fuerzas para hacer eso. Y últimamente, ya va, muchas cárceles tienen centenares de militares que fueron partidarios de esa tesis. Todavía hoy no puede decirse que todos los militares, absolutamente todos, son una porquería. No, ocurre que hay muchos presos que deberíamos ponerlos a la cabeza de una nueva Fuerza Armada, más reducida y mucho más depurada en sus hábitos, etcétera, como para poder aspirarse a un factor de la élite gobernante. Pero te decía, esa tesis ya cayó en tal nivel de inviabilidades que requerimos de la intervención extranjera. Había la tesis de que el Grupo Lima, pero toda esa vaina que significa en varios países, son complicaciones innecesarias que casi que le huyen al problema de cómo es que debe intervenirse. Por ejemplo, que la OEA, no, ya va, la OEA son 24 como votos calificados y el Grupo Lima son 7, 8, es un patio gallina, todos. Entonces, tú lo que tienes que tratar es de quién puede de verdad ayudarnos. Hay unos que están obligados a ayudarnos, como Colombia, que es un país al que esta gangrena se le va a ir pasando y si no hay salida en este año o en meses futuros, tú verás a Colombia contagiada de la inviabilidad de su propio sistema político. Muy bien. El caso de Brasil, antes inviable porque estaba Lula, pero ahora con Bolsonaro puede ser un factor de ayuda. Pero todo eso funciona si hay la decisión de la élite norteamericana detrás de Trump que nos facilite, nos ayude con esas preciosas armas. ¿Tuviste el nuevo misil que tiene Trump por ahí? Es un misil que no produce daños colaterales. Se lanza a 1.600 kilómetros. ¡Hey! 1.600 kilómetros y hierra por medio metro, chicos. Y lo que es una vaina con un puño de aspa que no deja sano al que consiga con las hélices del aparatico ese. No es explosivo. Va a hacer menos ruido que el dron de pólvora negra esa que le pusieron a Maduro en la avenida Bolívar. Y sin embargo, su eficiencia es mortífera, porque de lo que se trata es de la eliminación física de esta gente. Yo no tengo ya empacho en decir, alguien tiene que ayudarnos a rasparse estos locos porque diariamente mueren centenares de venezolanos, para no exagerar, que pudieran llegar a ser miles en el futuro cercano, mientras estos diantres sigan a la cabeza del poder. Es legítima ¿cómo se llama? La liquidación física de esa dirección es legítima, puesto que está matando demasiada gente, Napoleón. Y me permite ser vehemente, porque para mí yo no creo que hayan otras soluciones. Napoleón, si las hubiera, yo las suscribiera. Pero ¿cómo es que se sale de estos bichos, de estos traficantes, estos terroristas? ¿Cómo es que se sale del Alzheimer, chicos? Y de los dueños de la minería venezolana ahora, ¿cómo se llama? El ELN,
que lo contrata Maduro para, con los pranes, chicos, en las cárceles, y el propio pranato de Diosdado allí con el PSV, adscribirle minas, chicos, a todos sus aliados y a los vagos estos de oficio de la izquierda colombiana, del guerrillerismo de la gente del Foro de Sao Paulo. El Zapatero tiene su mina también, según Piedad Córdoba, imagínate tú. Tiene su mina, Zapatero. ¿Y por qué ese carajete tiene una mina que no tienes tú o no tengo yo? Yo no voy a terminar de minero en mis años de existencia. Pero esa es una desfachatez, una grosería lo que ha hecho esta gente con la venta de nuestros recursos a semejantes crápulas, chicos, de la política internacional aliada de ellos. Ahora también Rodríguez Zapatero tiene minas, chicos, igual que el Hezbollah, igual que toda la plaga esta izquierdista de América Latina que le sirve de portavoces del madurismo a nivel latinoamericano. Yo confío que Trump nos ayude a salir de esta mugre chavista. Y una vez que salga, hay que reconstruir un Estado. Lo único bueno de hasta ahora, de lo poco que he leído del famoso libro del escándalo, ¿no?, es si es posible una intervención. Que mucha gente decía que no se podía, que estamos en el siglo XXI, que no iban a hacer la intervención, porque fíjate que se discutió. Que sea verdad o mentira la discusión que se hizo y la posición de cada uno, hay que recordar que ese libro es un poco o mucho la venganza de su autor contra Trump, por la forma en que Trump lo votó. Ok, pero tanto mencionaste dos países, especialmente uno, Colombia, que tiene mayor cantidad, que todo este gobierno le ha traído más problemas de lo que tenía y bastante más. Porque en Brasil hay menos problemas, menos venezolanos que están huyendo a Brasil por la frontera. Pero los dos, tanto Bolsonaro, tanto Brasil como Colombia, tienen demasiados problemas en este momento para responsabilizarse de llevar, aunque sea pequeño, un ejército a Venezuela. Es difícil convencerlos entonces porque además tiene que tener el apoyo, aunque sea indirecto, aunque no sea oficial, de los otros países de la Organización de Estados Americanos, que ya estamos viendo que tanto los europeos como los Estados americanos, al fin y al cabo, son políticos, y aunque en el fondo alguno de ellos pueda estar de acuerdo con una intervención, oficialmente no lo van a decir. ¿Qué harías tú entonces frente a este problema que tendrías ahora como jefe del golpismo o como lo quieras llamar? No, yo no soy jefe de nadie. Yo lo que creo por lo menos es peticionario. Eso puede ser. Hay que dejarse de la hipocresía de que esto tiene que ser producto de consenso. El grueso de esas organizaciones internacionales no valen ni medio. Ni medio. Y son, digamos, encuentros para regateo de lo que podríamos genéricamente caracterizar como dialéctica de Estado, antagonismo de Estado, fricciones de Estado, etc. Cada quien con su conveniencia busca sacar alguna tajada de él. Es mejor irse a matar la culebra por la cabeza, que el imperio realmente existente, dominante en la política mundial, distinto a los chinos que se nos metieron allá, a los persas que están robando allá también el Hezbollah, que son enemigos de los Estados Unidos en el Medio Oriente, y distinto a los rusos, que son la vieja potencia rival, pero que no tienen fuerza ni China ni Rusia para oponerse a la decisión del Estado americano de ayudarnos a salir de esta mugre. Por eso ellos se afianzan en los miedos que pueden existir en la clase política a ese chantaje precisamente de las instituciones. Trump no padece de esos miedos, pero tiene por supuesto las realidades de que es muy difícil que tú, iniciándose una campaña, un operativo de ablandamiento y convencer a otros países la necesidad de esa intervención, sí comandó 3, 4 emisarios y venían de allá para acá, Tillerson, Penn, el propio Pompeo, etcétera, con la noticia, no, es que no quieren, ninguno quiere intervenir, pero qué buena vaina, dijera Trump. Por fin entonces se resignó abiertamente a dejar establecido, pues ya era muy tarde, es el año electoral, entonces en este año electoral, mira, asumir una intervención extranjera tiene que tener 100% de ganar.
y eso no es el caso. No porque pueda perder, sino porque lo pueden empantanar 1, 2, 3 meses y entonces llevar a muchos del electorado en Norteamérica al chantaje del pacifismo y de todo ese festín que pudiera ser un candidato de oposición, aunque sea una persona tan devaluada, podría hacer algunos votos mal habidos de la incomprensión que puede haber de una intervención militar en un país por parte de Trump. Lo importante ya está hecho. Trump desengancha de muchos de los conflictos mundiales y nos ha dicho, yo no digo que me llamó por teléfono, digo, nos ha dicho a los que queramos oírlo en sus mensajes casi cotidianos, que Estados Unidos necesita limpiar esta mugre de Nicaragua, Cuba y Venezuela para hacer de este continente un continente de libertades del sur, del extremo sur al extremo norte. Es decir, aspira Trump, que de verdad es lo que llamaban el patio trasero, que decía como denigrando, ¿no? Pero chicos, es que ocurre que nosotros estamos en el interland geopolítico y económico de Estados Unidos, en que este frente norte del Caribe, frente sur del Caribe, norte de Sudamérica, que necesita Estados Unidos que sea un territorio de garantías por el tránsito por el canal de Panamá entre sus dos costas, es además la zona en que peligrarían sus propias instalaciones y sus ciudades si se llegaran a armar potencias con un control territorial, potencias enemigas de un control territorial. Por eso se toma muy en serio qué tipo de misiles es el que ha tenido Maduro hasta ahora. ¿Bien? Eso no pasa el rango de los 1000 kilómetros, 700, 800 kilómetros. Es el máximo rango que tienen según he oído. Pero si se le ocurriera a Maduro instalar algún misil parecido a lo que instaló Castro en 1962, el muy democrático Partido Demócrata y el muy demócrata Kennedy le zampó una cuarentena, chicos, y arriesgó una guerra termonuclear con Khrushchev para evitar que ocurriera aquel dislate de poder amenazar realmente a Estados Unidos. Entonces, una vez aclarado este panorama, lo que nosotros necesitamos ya lo tenemos, que es la, lealtad de Trump a los mejores valores de Occidente, de la democracia y de la tradición cristiana. Escúchame, Trump es partidario es pro vida, es enemigo de toda la canallada que se hace en Estados Unidos desde minorías contra lo que es las mejores tradiciones de la sociedad americana, contra las personas, contra su religión, contra sus hábitos de integridad de la familia. Esas cosas serán como secundarias, resulta que son las fundacionales de todo el sistema de ideas de Trump. Bien, yo sin necesidad de escribir a pie juntilla cada cosa que diga el presidente, lo que me interesa es que el jefe es el jefe de la potencia que puede ayudarnos efectivamente y nos va a ayudar. Nos va a ayudar no porque se lo pidamos de una u otra manera, nos va a ayudar porque es su conveniencia, porque la gangrena de Venezuela pasa a Colombia y de Colombia a Ecuador y a Perú, pero fácil. En cuestión de 6 meses estaría podrido, chicos, toda la costa pacífica, si no interviene Estados Unidos para detener la gangrena en la costa colombiana. Y felizmente, y esto no es una posición nueva, yo dije esto en 2009, en un artículo. Lo recuerdo una vez más, nuestras bases yanquis en Colombia. Chávez agitado porque había unas bases norteamericanas. Bien bueno, dije yo, que existan esas bases. Esa es la garantía de que Estados Unidos se va a meter y te va a raspar a ti, pendejo, por andar creyendo que puedes dominar el área desde tus chantajes militaristas, etc. Y entonces ahí están las bases. Es muy difícil que Estados Unidos deje podrir a Colombia si es un emplazamiento militar de primer orden desde aquel pacto del llamado Plan Colombia. Entonces tenemos garantía de que Colombia, así no le gusta la idea, va a tener que meterse porque será su propia sobrevivencia. La gente cree que estas son vainas, etéreas no, son la vida cotidiana de estas naciones. Está en juego de que se deje contagiar de un proceso de descomposiciones y estallido de todas sus instituciones. Y Colombia está mejor colocada que nosotros, porque el ejército todavía está íntegro, está
todavía puede responder a un criterio jerárquico del Estado. No te olvides que derrotó la guerrilla, no te olvides que derrotaron al narcotráfico en sus grandes dimensiones. Si Colombia tiene bases institucionales, efectivamente ha perdido una cantidad de territorio con estos manganzones de la guerrilla de Castro y de agentes de ese castrismo, como fue el imbécil de Santos, que gobernó para la FARC y para el ELN, pero fue parado a tiempo. Y puede Colombia reanudar una política de no injerencia de la guerrilla y del castrismo en su institucionalidad interna. Pero le ha llegado la hora de definir con quién está tu compañero. A ver, Duque, estuve 3 años mariposeando allí con el grupo de Lima. El patio de gallina ese, le visitaban y entonces Duque, hasta que por fin entendió. El último año ha ido él 2 o 3 veces a ver a Trump, decirles cuente con nosotros. Es que tienen que contar con Trump y nosotros tenemos que contar con Trump. Ahora, yo te digo, yo te digo algo, Napoleón. Yo creo que todo lo que se ha vivido, ¿no? Yo sé que los que lo han sufrido deben estar indignados y diciendo hasta cuándo, pero todo lo que se ha vivido y lo que han hecho, tanto Estados Unidos como la OEA, como los países que realmente quieren que los países sean democráticos, no solamente los suyos, porque es también una forma de sobrevivencia, ¿okay? Creo que ya están convencidos de que los diálogos no funcionaron. Nunca hubieran funcionado. Ok, claro, porque... Si hubieran conocido bien al bicharraco que gobierna Venezuela, claro, una gente cubana. Los diálogos pueden resultar con dictadores como Pinochet o como Pérez Jiménez, que aman a sus países y que están allí para quedar en la historia como unos reformadores, o como el propio Franco, ¿me explico? Pero no van a funcionar con una banda de delincuentes y de narcotraficantes. Así es. Es verdad que todas esas acciones que por fortuna los Estados Unidos han hecho, sanciones económicas, los han debilitado, pero resulta que es que Venezuela no es ni siquiera Colombia, Venezuela no es Cuba, la Venezuela no es Haití, Venezuela es un país que le puedes cortar, y no del todo, por los aliados que tiene tan poderosos la narcodictadura, le puedes cortar la venta de petróleo, pero tiene oro, tiene uranio. O sea, que por falta de dinero para comprar armas y para comprar a los militares más de alta jerarquía, no le va a faltar. Mira. Entonces, ¿por qué crees tú? Porque si lo sé yo, con mayor razón lo sabe Trump y con mayor razón lo sabe Duque. ¿Por qué crees tú que no se ha dado todavía la fase decisiva? La única que queda. Mira, Napoleón, la respuesta a eso es conocer las interioridades de la alta política norteamericana. Yo soy uno de los pocos que ha celebrado que lo que eran intuiciones sobre los límites, sobre las condicionantes de la política, de la esfera del poder americano, vendido, el Judas Bolton, las ha publicado en un libro que alguien se lo ayudó a hacer para tener tal precisión sobre hechos venezolanos. Y delata todo el tipo, delata cómo iban a... Y entonces por fin puede uno entender que si tenía tarados mentales como el tal Bolton de asesores, por supuesto que puedas... Escúchame, ningún presidente yanqui, por brillante que sea, puede estar al día en 200 situaciones políticas del mundo entero. Siendo una potencia global, Napoleón, es muy difícil que tú conozcas cada uno de los intersticios de los segmentos dominantes, de los estados, sus historias. Eso es imposible para ninguna cabeza, diría yo. Tendría que ser un erudito de eruditos en materia geopolítica. Bueno, Trump confiaba en las reservas de su política exterior. Ponía el jefe de la CIA, ponía Bolton y el tal Abrams, que figuraron por allí en la época de Reagan o en América, o como en los pleitos de ¿cómo se llama? El Medio Oriente o de Centroamérica. Qué raro que no aparezca por ahí el tal Negroponte, que era uno allí de Centroamérica. Pero tú ves entonces, hay gente como Noriega, por ejemplo, que tiene posiciones opuestas al ilustre Bolton y no lo han llamado. Está el que era zar antidrogas, Bromfield,
que es un tipo muy capaz, no lo han llamado, porque había uno como unas tapaderas y unos cuides allí de esas esferas. Anda tú a saber sus historias personales y sus cercanías o no por haber apoyado o no a Trump, qué sé yo. Pero lo que quería relatarte es que por fin Trump empieza a aclararse él mismo del tipo de equipo que tiene. Hay gente de gran valor ¿cómo se llama? En Venezuela, que no tienen nada que ver con esta mugre de la MUD. A ti te han llamado, Napoleón, tú eres un periodista de primera. Pero no tienen por qué llamar, porque no tengo nada que ver con él. Porque no llaman a Napoleón, no te voy a candidatear, no te preocupes. Bueno, déjate de cuento. No, yo lo que estoy hablando es, no han tomado en cuenta opiniones distintas a esa mugrienta clase política opositora que vive del atajo para robar a la cabeza de grupúsculos de presión del Estado. Primero justicia, no tiempo, todas esas porquerías, chicos. No han llamado a otros venezolanos. Pero esa mugrienta, como tú le llamas, clase política venezolana, es la que el mundo entero y ese presidente interino, la que los países democráticos, empezando por Estados Unidos, reconocen como los legales. Porque y esa lo han presentado como el supuesto resultado. Ya va. Y esa mugrienta, como tú la llamas, partidos políticos que se dividieron como se dividían antes los partidos, exactamente igual que en la Cuarta República, se dieron lo poco que les queda de poder. Esos son los que decidieron que el presidente interino, porque fue la Asamblea Nacional, ¿no? Fuera Guaidó. Con ellos es que cuenta Guaidó. Entonces, ¿qué puede hacer Guaidó o qué podrías hacer tú, para que no se tome como que estoy defendiendo o no a Guaidó, que no lo estoy haciendo? Estoy planteándote una tesis, como se dice. Primera medida. Fíjate, ¿cómo haría Alberto Franceschi si es el presidente interino y el único reconocido por 59 naciones, pero que tiene que gobernar con la Asamblea Nacional, que también es legítima? Tú lo que me has montado una trampota ahí. Soy parte de la vieja clase política, soy emanación de la partidocracia mugrienta de la MUD y me han elegido presidente provisional y de todas las diplomacias habidas y por haber alcahuetes de Maduro, y entonces debo yo, pues, no, chico, y no acepto ese juego macabro en el que tú me metes. Yo la primera medida es no contar con ninguno de estos bicharracos de la MUD, ningún político que haya ejercido influencias en el proceso venezolano en los últimos 20 años tiene ningún derecho ni a abrir la boca, porque son cómplices todos de Chávez y Maduro, por ejemplo. ¿Te parece? O sea que tú no aceptas que yo te esté nombrado presidente interino. Yo no soy. Ni siquiera Daniel Lara Farías te ha declarado presidente interino, tu amigo del alma. Ese es su gusto. Él es muy dado a esa fórmula melifluas del viejo régimen. Escúchame, yo no voy a ser interino de nada. Yo te agarro el coroto para quedarme varios años allí, que te lo quiero participar, para hacer de verdad una transformación de fondo. Pero con ninguno de esa clase política, chicos. Escúchame, Venezuela está llena de talento, Napoleón. Cuando te hablaba de ti, no es precisamente porque sea de la idoneidad profesional de Napoleón. Pero lo que hay, eso es como la canción de Amigos Invisibles, eso es lo que hay. No, estás equivocado. Tú conoces muy mal tu país, entonces, Napoleón. Pero espérate, hay profesionales a granel. Oficialmente es lo que hay para la política internacional. Es tú que yo hablo como hablo. Porque el que gobierna aquí defeca sobre toda esa clase política, la norteamericana incluida, porque hay un cambio brutal de todas las costumbres. Si Trump ha sido un tipo amarrado, esposado, chico, a las viejas fórmulas del partidismo, de la decadencia de Occidente. Este tipo es algo diferente, Napoleón. Él quiere, ¿cómo se llama? Make it great again. ¿Cómo se llama? Poner a Norteamérica grande otra vez. Mira, Alberto, yo te voy a dejar. Porque lo que hace este país, digamos, crucial en las definiciones, es precisamente el Make Again Great America otra vez, coño. Hacer Norteamérica grande otra vez. Eso es toda una consigna de Napoleón.
de hacer de la política norteamericana algo que rompe con toda la sinvergüenzura de la élite norteamericana y del llamado Estado profundo. Y respecto a América Latina, escúchame, hay que volver a plantearse las cosas al lado de Norteamérica, como siempre fue en el pasado, desde tu general Gómez hasta Rómulo Betancourt. Hasta Rómulo. Venga, mira, te tengo que dejar porque te tengo un gran cariño. Somos amigos de hace mucho tiempo. Veo que no has envejecido. Sigue siendo un carajito que pelea por sus ideas y te tengo que dejar porque tengo miedo que te dé un patatús con las arrecheras que agarra. No, escúchame. La vehemencia no es arrechera. Y Daniel Lara no me lo perdonaría. Tú sabes que el Daniel es de esos que se infartan calladitos, ¿no? Como loro comiendo guama. Ese sí está en peligro con su gordura. ¿Sabes de quién lo aprendió? Pero no digas que yo te lo dije. Tú te imaginas de quién aprendió eso, ¿no? No sé. De Henry Ramos Alú. Cierto, chico, qué razón te... Mira, Napoleón, de verdad, la gente puede engañarse porque es que yo estoy acostumbrado, tú sabes que estoy yo acostumbrado a pelear contra todo el mundo, porque es que me apabullaron durante muchos años, chico, y por fin las redes, las famosas redes, yo soy un damnificado de Globovisión, soy un damnificado de Venevisión, soy un damnificado del Nacional, del Universal, de la cadena Capriles. A mí no me darán chance nunca, chicos. Por fin, cuando yo pueda prender mi vaina y empezar yo a hablar por mi propio portal, y ahora con amigos como tú, entonces yo puedo hablar en voz alta. Pero esto fue una proeza histórica, resistir, chicos, teniendo razón, como yo siempre tuve. Escúchame, yo soy de los pocos venezolanos que puede decir, estoy contra Chávez 2 años antes que llegara. 2 años antes. Y seguí contra él, no me comporté como un adecuado opositor, sino desde el primer día echándole excremento con un ventilador a ese piazo de loco. Hasta hoy. Por eso es que te invitábamos a 24 horas. Y sin embargo, a la hora de escoger candidatura, no iban a pensar en mí, ni siquiera para... Además, yo detestaba ese mundillo oficialista, chicos, de los partidos. Si esos son los corresponsables de toda esta desgracia nuestra. Pero no te equivoques. Yo conservo la mayor de las sindéresis, la calma y la bonomía y el buen humor, aunque discuta a pedrada limpia con gente que se oponga a las cosas, a las verdades y a puño que yo repito. Bueno, Franceschi, de verdad que hemos pasado una hora realmente muy grata, ¿no? Y realmente diferente. Si yo te pidiera un resumen, ¿cuál sería lo central de todo lo que te he dicho? Vamos a decir de la pegas. Te lo acabo de decir, tú sigues siendo un carajito en el sentido de que sí, sigues defendiendo las cosas en las cuales crees. Muy bien. Y yo te voy a agregar una. Tengo un poderosísimo aliado. Trump es como nosotros, los que defendemos las cosas así. Es como nosotros. Ok, un abrazo. Hasta luego, Alberto Franceschi.